Seguramente has tenido la experiencia de hablar con alguien acerca de la fe y te dirá, pero es que yo no soy creyente. Pues, querida amiga y amigo, no le creas, porque todos creemos en algo o en alguien. Si no, no estarías aquí en esta mañana. El aliento mismo de vida que tenemos hoy es porque esperamos de esta vida algo mejor. ¿Y de qué lo esperamos? ¿De algo o de alguien? Puede ser una motivación que llene tu vida, tu propio trabajo, tantas veces la familia a la que amamos y en la que nos apoyamos, o puede ser algo que te parezca más elevado e ideal. Generalmente es la persona que tenemos al lado o el deseo, por lo menos, de poder encontrarla o de finalmente satisfacer deseos, ilusiones, sueños con los que venimos al mundo. La Biblia llama a esto dioses en minúscula. Son ídolos que son obra creada por las manos de los hombres y en los cuales ponen la esperanza y el sentido que solamente tiene Dios, el creador, el autor de la vida. Y ese Dios nos dice aquí en su palabra por medio del apóstol Pablo a los romanos, escribiendo que Él ha creado todo, que Él es autor de todas las cosas, Él es el único original. Nosotros lo que somos es una mala copia y lo que hacemos generalmente es imitación suya. Por eso nuestras historias son siempre tan semejantes, tan predecibles. Una y otra vez vivimos girando en torno a nosotros mismos. Por eso ese ídolo y Dios que servimos tantas veces es nuestro propio yo, ese ego inmenso que una y otra vez nos inunda, que es nuestra conversación preferida, aquello de lo que nunca nos cansamos, mirándonos al ombligo e inflándonos una y otra vez con pensamientos inútiles y vanos acerca de nosotros mismos. Y esa es la tragedia del ser humano. Y la palabra de Dios nos muestra aquí que Dios tiene por eso algo contra nosotros, porque le hemos devuelto el favor. Si Él nos ha hecho a su imagen y semejanza a nosotros, nosotros hemos creado un Dios a nuestra propia imagen y semejanza. Un Dios que podemos ser nosotros o tantas cosas o criaturas que adoramos y amamos como si fuera Dios. Y ese favor Dios no nos lo agradece. Todo lo contrario, la ira de Dios se levanta desde el cielo contra esa humanidad que, despreciando la realidad de que es hecha obra de sus manos, ha preferido su criatura, su creación, en vez de aquel a quien le debemos toda adoración y reconocimiento. Por eso podemos decir que todo ser humano, toda criatura en el fondo cree en algo y en alguien, es religioso, tiene su fe, su confianza puesto en algo o en alguien, pero tristemente que no es el Dios vivo y verdadero. Ese Dios vivo y verdadero es el que el apóstol Pablo conoció en la persona del Señor Jesucristo. Él les dijo que no hay nada en Dios que no hubiera en Él, y no hay en Él nada que no sea de Dios. Por lo tanto, lo importante no es si crees en Dios, en una energía, una fuerza, una vida que dé sentido a las cosas. Lo importante es si crees en el Dios que se ha revelado en Cristo Jesús. Ese es el Evangelio y la buena noticia, que Dios es como Cristo Jesús es. Y Él se muestra aquí también por medio del apóstol hablando, así también Él en su nombre. Y nos muestra cómo tenemos una relación realmente terrible con esos ídolos y creación de nuestras manos a los que adoramos y servimos. El primer aspecto de esa relación que tenemos con la idolatría es de ceguera. Dice aquí que creyéndose sabios, se hicieron sin embargo inútiles. Es la razón por la cual el ser humano no ve su idolatría. Si tú le preguntas a alguien si es religioso, si sirve a algo, alguien no, yo no creo en nada. Yo no tengo ningún tipo de religión ni de fe, te dirán. ¿Por qué? Te lo dicen sinceramente, porque están ciegos, no ven la realidad de lo que son. En cierto sentido se han convertido, como dice la Escritura en los Salmos y Profetas, a imagen y semejanza de su propia creación. Igual que esos ídolos no tienen ojos, no ven, aunque aparentemente puedan hacerlo, sino que son un reflejo de la obra de sus manos, así tampoco ellos no ven las cosas como son. ¿Te has fijado por qué tantas veces no reconocemos la realidad de nuestra vida?
cómo somos ciegos a ella y hasta los demás pueden ver más claramente nuestra tragedia que nosotros mismos. Vivimos en esa tremenda ceguera en la cual en nuestra soberbia, siendo ciegos, pensamos que vemos. Y nos dice que la relación, la Biblia, que tenemos con esos nuestros ídolos y dioses es una relación de ceguera que viene de nuestra esclavitud. La palabra de Dios, y aquí nos lo muestra, que cuando nosotros adoramos, servimos a esos dioses, estamos totalmente en dependencia de ellos. Y la esclavitud y ese dominio que tienen sobre nosotros, como tantas adicciones, vicios, malas costumbres que tenemos, nunca las reconocemos. Pregúntale al alcohólico si él es alcohólico y te dirá que no, que él solo bebe de vez en cuando. Pregúntale a aquel que es esclavo de sus obsesiones sexuales y te dirá que él no es adicto de ellas. Ellos son los últimos en reconocerlas, los que no son capaces de ver lo que todos los demás ven en sus vidas. ¿Por qué? Porque esa ceguera viene de la esclavitud. Y eso es lo que nos ha de hacer tener compasión por aquellos nuestros congéneres, por las criaturas que nos rodamos, que son hechos a la imagen y semejanza de Dios. Es cierto que son rebeldes, que son soberbios, que la ira de Dios está contra su impiedad y negación de Dios. Pero miremoslo como el Señor Jesús los veía, como esclavos. El Señor Jesús dice en el Evangelio de Juan, capítulo 8, que vosotros os creéis libres, pero sois esclavos. Y así los ve, como aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. No tiene la libertad, no tiene la capacidad para poder prescindir de él. Por lo tanto, tenemos que tener compasión por aquellos que nos rodean, porque no tienen la capacidad, no tienen el dominio o el control de su vida. Están sujetos, dominados, esclavos. Nos dice la Escritura misma en esa parte del Evangelio de Juan que son esclavos incluso de aquel que es el enemigo de Dios, Satanás, el mentiroso, el engañador desde el principio, desde el que comenzó en el huerto mismo del Edén a poner y susurrar en su mente y su conciencia, diciendo, si Dios realmente está ahí, lo que quiere es esclavizaros a vosotros. Lo que tenéis es que liberaros de ese Dios. Y así seréis como Dios. El engaño de Satanás sigue susurrando una y otra vez al corazón y la conciencia y la mente del ser humano, llegando a creer la mentira de que podemos llegar a ser autónomos, independientes de Dios, que somos libres cuando en realidad somos esclavos, que podemos vivir la vida que queramos cuando en realidad estamos tan limitados y sujetos como aquel que realmente no tiene la menor capacidad ni autonomía o libertad. Y la palabra de Dios nos muestra, por lo tanto, que tenemos un problema. Estamos bajo la sujeción y el dominio de algo o alguien que nos impide conocer la libertad que solo Dios nos da por medio de Cristo Jesús. Él dice que Él ha venido a hacernos verdaderamente libres. No la libertad que el mundo conoce, sino la libertad de aquel que nos ha hecho a su imagen y semejanza. Y en Cristo Jesús nos redime y libera para ser finalmente libertados de esa esclavitud, dominio y sujeción que tenemos. La segunda relación que tenemos con los ídolos no es solamente de esclavitud o de dominio, es una relación afectiva. ¿Por qué no podemos romper con ciertas cosas en nuestra vida que entendemos muchas veces que no solamente nos sujetan y dominan, sino que también nos destruyen? En cierto sentido somos los mayores enemigos de nosotros mismos. Aquello que realmente más nos importa es lo que menos somos capaces de guardar y mantener. Aquella cosa o persona que queremos, nosotros nos bastamos para destruirla. Somos tan contradictorios que parece que llevamos dentro de nosotros ese germen de la autodestrucción. Nos bastamos para acabar con lo que más nos importa, para hacer daño a los que más queremos, para destruir la causa que finalmente en este mundo es la que más valoramos. ¿Por qué? Nos dice la palabra de Dios que es un problema de corazón. Nuestros afectos, nuestros sentimientos están afectados por esa caída que la Biblia llama el pecado.
Y ese pecado hace que el pecado no solamente lo hagamos, sino a que lo amemos. Esa es la razón por la que no podemos romper con él. ¿Por qué no podemos acabar con ese mal que hay en nuestra vida? Sencillamente porque lo queremos. Es un problema de corazón, es un problema de deseo. Tú te puedes decir hoy, en esta mañana, voy a querer a esa persona, pero por mucho más que te lo repitas y te pongas la voluntad a ello, si no tienes el afecto, el corazón y los sentimientos, sencillamente no puedes tragar a esa persona. Basta que estás delante de ella, que oyes una palabra, que decirte si sencillamente te resulta imposible. ¿Por qué? Porque los asuntos del corazón no son fáciles de dominar o sujetar. No se rigen simplemente por nuestra mente o voluntad. Y este es el problema de la idolatría. Ha hecho su seno en nuestro propio corazón, de tal forma que amamos a esos dioses. Tenemos nuestro sentido, nuestra querencia, nuestro afecto unidos a ellos. Y sabéis lo difícil que es romper con aquello que amas, con aquellas personas que quieres. La vida misma pierde todo su sentido realmente si no estuvieras absolutamente prendado de ellos. Y es por esto que Dios una y otra vez le pone a su pueblo ante la realidad de un corazón dividido. Desde que los sacó de la esclavitud de Egipto y los llevó en aquel éxodo camino a su tierra prometida, les dice por su siervo Josué: decidid hoy a quién servís. ¿Vais a seguir sirviendo a los ídolos que están todavía en vuestro corazón, que en todo ese camino y travesía del desierto os hacen sentir la nostalgia, el deseo, la querencia de volver a ellos y la satisfacción que te traen? ¿O vais a servir a ese Dios que os ha liberado y sacado de Egipto y que os promete una tierra prometida? Ese corazón dividido, nos dice Santiago, que nos impide realmente buscar de Dios el bien supremo que hay en él. Y con el que tiene un corazón dividido, sencillamente también lo que busca de Dios no es finalmente algo completo. Es como Jesús decía: Mamón, las riquezas y Dios. Veía a aquellos hombres religiosos que tenían puestos todo su fervor y celo en servir al Dios de los judíos, pero él, que miraba en su corazón la profundidad de lo que había en su interior, veía que lo que amaban, codiciaban y deseaban eran las cosas de este mundo. Y por eso ve que están presos, dominados de él, y esa codicia y amor está puesto en un lugar equivocado. Y por eso, aunque dicen servir a Dios y amarle, no le aman y sirven como ellos debieran. Los ídolos, por lo tanto, nos tienen cautivos en nuestro propio corazón. Pero en tercer y último lugar, también la Escritura nos muestra aquí y a lo largo de toda ella que esa relación que tenemos con la idolatría no es solamente de esclavitud, de dominio, de control, de sujeción, de amor, de afecto y de corazón, sino que también es de adoración. Hemos llegado a pensar que los ídolos son realmente, como dice aquí, como Dios. Hemos sustituido, hemos convertido algo o a alguien en nuestra vida en un sucedáneo, en un sustituto de que es el Dios vivo y verdadero. Y es por eso que esperamos tan grandes cosas de ello y de esas personas, porque realmente las vemos como si fueran nuestro Dios. Y una y otra vez estamos condenados al desengaño, a la decepción y a la desilusión. Porque, queridas amigas y amigos, no hay nada ni nadie como el Dios vivo y verdadero. Él es el único Dios. Y Él es el único Dios capaz de satisfacernos. El que se mostró también a su siervo Moisés en aquella zarza ardiendo en el desierto. Y le dijo: yo soy el que soy. Nos dicen los estudiosos del hebreo que eso significa el todo suficiente. Yo soy todo aquello que necesitas en la vida. Por lo tanto, el Dios que se ha revelado y mostrado a nosotros en las páginas de este libro y por su Espíritu es todo lo que necesitamos en nuestra vida, y es el que se ha encarnado en la persona de Cristo Jesús. Y ese Dios todo suficiente es el único que no nos va a decepcionar y frustrar. Todo lo demás vemos que finalmente nos fallará. ¿Cuántas personas han vivido por el dinero y las posesiones de este mundo? Y cuando menos se lo esperan, lo pierden.
Cuando piensan que tienen ya una fortuna y suficiente para poder vivir, que tienen garantizado lo que va a ser sus últimos años, finalmente se encuentran sin nada. Porque no hay Dios en esta vida, finalmente, que no nos decepcione más que el único Dios vivo y verdadero. ¿Cuántos han vivido para una persona? Han puesto su corazón en ella, todo su ímpetu, toda su pasión, toda su motivación y preocupación es aquel que quieren. Y finalmente, tan grandes expectativas sobre esa persona han acabado aplastando esa relación y terminando con ella. ¿Por qué? Porque no hay nadie capaz de satisfacer todas tus necesidades. No hay nadie capaz realmente de compensar todas tus frustraciones. No hay individuo sobre la faz de la tierra que pueda curar todas tus heridas. No hay nadie, absolutamente nadie, por más que lo busques, tu media naranja, la mitad que hay en el mundo, que pueda ocupar el único lugar que solamente Dios puede tener en tu vida por medio del Señor Jesucristo a través de su Espíritu. ¿Por qué? Porque Él es el único que nos ama incondicionalmente. No hay nadie en esta vida que te pueda amar, hagas lo que hagas. Depende, por supuesto, de todo el interés, la preocupación, el cuidado que tengas por esa persona. En el momento que esa persona descuides la relación, en el momento en el cual ya no le prestes atención, en el momento en que se divida tu interés, esa persona se cansará y ese amor desfallecerá y palidecerá. ¿Por qué? Porque no es Dios. Esa persona es un ser humano, es una creación y criatura. Por eso no podemos convertir ni siquiera la relación de nuestra pareja, matrimonio, nuestra propia familia en el lugar de Dios. Esa es la tragedia también de muchas personas que se consideran creyentes. Sí, sirven a Dios y a su matrimonio, sirven a Dios y a su familia, sirven a Dios y a su trabajo, sirven a Dios y a la iglesia misma como si fuera un sustituto de Dios mismo, al ministerio cristiano, al servicio al Señor, como si eso pudiera compensar lo que solamente Dios pudiera darnos. Y es por eso que la Biblia es una declaración de emancipación y de abolición de toda idolatría. Sea religiosa, sea respetable o reconocida, como sea considerada absolutamente ignominiosa o vituperable, inmoral para el mundo. Para Dios le da igual, todos los ídolos son inútiles. Todos los ídolos ante Dios nada son. Los ídolos no se pueden comparar con el Dios vivo y verdadero. Y esto es lo que Él quiere mostrar a aquellos hombres y mujeres del principio de su revelación en la Biblia. Mostrarle que Él es el único que necesitan, el único y verdadero Dios que ha venido a nosotros y se ha revelado en Cristo Jesús. ¿Y qué consecuencias tiene el poder servir a esos dioses e ídolos en el lugar de Dios a lo largo de nuestra vida? Nos lo dice también nuestro texto hoy aquí. Hay un peligro que tenemos en esta vida, sobre el cual tengo que advertirte solemnemente en esta mañana. Si sigues considerando que otra cosa o persona vale más en tu vida que el único Dios vivo y verdadero, tengo una advertencia que decirte a la luz de las palabras del apóstol Pablo. Nos dice aquí el apóstol Pablo que ellos, siguiendo así a su creación y en vez de a sus criaturas, como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, versículo 28, Él los entregó a una mente reprobada para hacer las cosas que no convienen, siendo atestados de toda injusticia y de todo pecado. El peligro que tienes, por lo tanto, no es en primer lugar que Dios se vaya a volver en contra tuya, que todas las cosas te empiecen a salir mal, que todo se arruine cuando esos ídolos te empiezan a fallar y decepcionar. Hay un segundo peligro peor en el que estás en esta mañana. Si sigues sirviendo a ese Dios y ese ídolo, no solamente te va a decepcionar, sino que puede llegar un momento, el terrible y trágico momento en que Dios diga, ¿quieres vivir sin mí? Sin mí vivirás el resto de tu vida. Y no hay mayor peligro para ti y para mí que Dios nos diga un día, si no quieres seguir teniéndome en cuenta, yo tampoco te voy a tener en cuenta. El hecho de que Dios nos entregue a nuestra propia mente, que lleguemos a buscar nuestros deseos e ilusiones como si Dios no existiera, sería
la mayor maldición que podríamos encontrar sobre la faz de la tierra. ¡Ay de nosotros si Dios no concediera lo que queremos y deseamos! Porque lo que necesitamos es un nuevo corazón, porque este viejo corazón nos llevará tan lejos de Dios que finalmente no habrá forma de volver a camino atrás. ¿Qué es al fin y al cabo esa condenación eterna, ese juicio de Dios sobre el cual el Señor Jesús nos advierte una y otra vez? Si crees que no existe el infierno, ni el juicio, ni la condenación, no has tomado en cuenta las palabras de Jesús. Es Jesús quien nos enseña con toda claridad en la Biblia. No el Antiguo Testamento, ni siquiera la enseñanza apostólica, es el propio Señor Jesucristo el que te dice cuidado por el camino en que andas. Porque esa igualdad que buscas, ese final feliz que puedes encontrar, puede llevar a una trágica decepción. Porque yo hago separación. Yo he venido a dividir este mundo. Yo he venido a traer no solamente paz, sino también finalmente una separación para siempre. Y esa separación no es la que el mundo conoce. No es la separación por causa de tu nación, de tu pueblo, de tu raza, de tu sexo, de cualquier cosa de lo que al mundo le importa. La única separación que importa es la que hace Dios en Cristo Jesús para siempre y eternamente. Por lo cual unos estarán con Él, pero otros estarán lejos de Él, separados de Él para siempre. Si eso no te parece tan grave, es que no sabes realmente lo que es la ausencia de Dios en tu vida. El necio dice en su corazón: a mí no me importa la condenación y el juicio eterno y el infierno, porque será una juerga como la que he tenido esta noche pasada, con mis amigos divirtiéndome y haciendo lo que yo quiera. Si es eso lo que piensas, no tienes ni idea realmente de lo que es la vida y de lo que Dios está haciendo contigo. Porque lo que tú valoras de esa vida, lo que tú realmente aprecias y disfrutas, es por causa de ese Dios que ignoras y desprecias. No hay nadie sobre la faz de la tierra que esté privado de esa gracia general y común de Dios, por el cual nosotros aún podemos disfrutar de esta vida. Podemos tener la compañía de otros, podemos sentir y experimentar placer y satisfacción. ¿Por qué? Porque está en nosotros, no, querido amigo. Toda buena dádiva viene del Padre de las luces. No hay ningún bien que puedas disfrutar en este mundo que no sea por su sola gracia y misericordia. El mal es nuestro desde el principio. Dios no ha hecho mal ni hará nunca mal, pero ese Dios es el fuente, el origen, la causa de todo bien. Lo que tú llamas casualidad, fortuna, suerte, no es más que el don y la gracia inmerecida de Dios sobre tu vida. Por lo tanto, Dios está ofendido, está dolido por tu ingratitud, porque Él te ha mostrado tu bien y tu misericordia a pesar de tu desprecio, de tu ignorancia y de tu rechazo. Pero te dice que si continúas en Él, si no vuelves en sí, si no te das cuenta realmente de lo que estás haciendo, un día el Señor mismo se va a apartar de tu vida para siempre. Y ese día vas a saber lo que es el mal puro. Si no podemos imaginar el cielo y el infierno es porque no conocemos el bien y el mal puro. Nadie conoce el bien puro en esta vida. Todo está contaminado, incluso nuestros mejores deseos, nuestras buenas obras, todo lo que pensamos que hacemos más generosamente y desinteresadamente está manchado por esa realidad que se llama el pecado. Y por eso es que pensamos a veces que somos buenos, porque en nuestra completa ignorancia llegamos a creer que el bien es eso, esa mezcla de propios intereses, de autoconciencia, de buscar nuestra propia satisfacción, y a eso le llamamos el bien. Pero igualmente, tampoco conocemos el mal. El malo no sabe lo que es estar desprovisto de esa gracia y misericordia de Dios. Cree, en definitiva, que realmente el mal es esa mezcla en la cual puede sentir a veces compasión, misericordia por sus propios seres queridos. No hay un mafioso o un criminal que no quiera también a ciertas personas. No hay alguien que tenga compasión en algún momento, incluso en su inmensa crueldad. ¿Por qué? Porque ninguno de nosotros es un demonio.
igual que no somos un ángel. Somos criaturas humanas caídas y afectadas por ese mal del pecado, que conocemos tanto el bien como el mal mezclado, entrelazado en nuestra vida. Pero Dios nos dice que no será así para siempre. Finalmente Dios hará una gran separación, por la cual algunos conocerán su bien eterno, pero otros conocerán el mal verdadero de su ausencia y separación para siempre. Por eso, en tercer y último lugar, en esta mañana, quiero llamarte a la luz de la palabra de Dios, a reconocer, a honrar y a dar culto a aquel que es el único, que es la explicación y la causa de todo bien que tienes en tu vida. Y para ello tenemos que humillarnos, tenemos que reconocer nuestra bancarrota moral y espiritual. Tenemos que confesar delante de Dios, en primer lugar, que le hemos ofendido, que hemos sido enemigos suyos porque su ira está contra nosotros, y buscar el perdón, la piedad y el perdón de Dios en Cristo Jesús. Si hay algo de lo que se honra y glorifica el apóstol en estas palabras al comienzo de esta carta del apóstol Pablo a los romanos, es que la sangre de Dios, el Cordero sin pecado, venido al mundo en la persona del Hijo eterno, Cristo Jesús, es capaz de cubrir todo nuestro pecado. No hay ninguna maldad que haya en tu vida, ningún desprecio, rechazo, ingratitud, que la sangre poderosa del Hijo de Dios no pueda cubrir para siempre ante la mirada del que todo lo ve. Aquello que te parece más despreciable, más odioso, que aborreces en tu vida y te avergüenzas, que ante sus ojos, que todo lo ven, dirás: tierra, trágame, y pensarás que no tendrás el valor de contemplarle a él cara a cara. La sangre de Dios mismo puede cubrir cada una de esas ofensas. No hay otro pecado imperdonable que despreciar esa obra del Espíritu de Dios en nuestra vida, que nos limpia con su sangre perfecta y pura para siempre. Por lo tanto, mi invitación en esta mañana es: ven a Dios cubierto por la sangre de Cristo Jesús. Confiesa tu pecado, arrepiéntete de ese tu mal, pero sé lleno de la aceptación que Dios tiene por su amado Hijo. Dios se complace, tiene su dicha y su delicia en la persona de su Hijo. Todo lo que Él ha hecho por nosotros hasta aquella cruz del Calvario y su victoria sobre el pecado y la muerte, hace que no hay nada que más le satisfaga al Padre que honrar a su Hijo. Por lo tanto, el que honra a su Hijo, como dice su palabra, el Señor le honrará. El que se humilla ante su Hijo, el que le adora, el que reconoce su amor incondicional por el cual en esa cruz nos recibe y acepta tal como somos, sin haber hecho nada para ganar realmente su afecto y aceptación. Te ha amado desde el principio, desde antes de la fundación del mundo, sabiendo como todo lo sabe lo que iba a ser tu vida, tu desprecio, tu rechazo, sabiendo cómo ibas a ofender y a hacer doler su corazón, porque te ha amado con amor incondicional. El amor que nada ni nadie va a poder tener por ti en esta vida, y con el cual, con sus brazos abiertos en esa cruz, te recibe, te acepta en su abrazo eterno para siempre, cuando vienes por medio de su Hijo, Cristo Jesús. Es a través de Él que ese amor eterno llega a nosotros y nos alcanza. Es a través de su amado Hijo que Él pasa por alto todo nuestro pecado, lo aleja como el oriente del occidente, lo echa sobre su propia espalda, arroja toda esa ira de Dios destructora sobre su propio Hijo. Él fue molido por nuestros pecados, fue quebrantado por nuestras transgresiones, fue herido por cada una de nuestras ofensas. Él mismo, Dios, cargó sobre Dios todo lo que Él tenía contra nosotros. Y habiendo hecho esa expiación, Él te recibe sin ninguna reticencia.
Cuando vienes por esa ofrenda y sacrificio de Cristo, tienes su sonrisa y aceptación completa. No hay nada que puedas hacer en el mundo que haga palidecer y desfallecer ese amor que ha tenido desde el principio por ti, porque ese amor es eterno. No tiene principio ni tiene fin. Es el amor por su amado Hijo Jesús, que en su consejo eterno desde el principio, cuando te vio a ti y vio la decepción que iba a ser tu vida, cómo ibas una y otra vez a rechazar, despreciar la realidad de todo el bien que te había hecho. Ese Hijo se ofreció voluntario y Dios prefirió entregar a tu propio Hijo que a ti y a mí por nuestro pecado. Dime si hay amor semejante que podamos encontrar ahora y para siempre. Y si ahora no lo vemos, un día cuando estemos en su presencia, cara a cara, el contemplar su rostro, el contemplar lo que Él ha sufrido por nosotros, porque hay algo que recordaremos para siempre, por toda la eternidad. No sé cuánta memoria tenemos de nuestra necedad y estupidez a lo largo de toda nuestra vida, pero lo que algo recordaremos para siempre y estará eternamente presente en nosotros es que aquel Cordero de Dios, que reina por los siglos de los siglos eternamente, tiene heridas, llagas, está inmolado y sacrificado delante de nuestros ojos. Si hay algo que no olvidaremos es que en la cruz del Calvario se ha mostrado ese amor eterno para nosotros. Y eso hará que nuestra adoración, nuestra gratitud, nuestra alabanza sea para siempre. ¿Te has preguntado cómo podemos adorar eternamente? Si apenas podemos estar aquí ni 2 horas, ni concentrarnos en lo que estamos diciendo o pensando. ¿Cómo vas a estar toda la eternidad cantando, adorando y glorificando a Dios? Sencillamente porque no le hemos visto como Él es. El día que veamos su rostro, que contemplemos la realidad de quién es Él para nosotros y lo que Él ha hecho en Cristo Jesús, no habrá eternidad suficiente para darle gracias. Toda la creación y el cosmos alabará y adorará a aquel que es Señor por los siglos de los siglos, porque el crucificado reina para siempre. Vamos a pedirle a Dios que estemos también un día delante de su trono y alabemos y adoremos su nombre.